Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a este canal Realza Crochet. Espero que se encuentren súper bien. Y si es primera vez que estás acá, les invito a que se suscriban para que formen parte de esta familia. Ahora, sin más preámbulos, vamos a comenzar a mostrarles esta bolsa elaborada con Granny Square de margaritas. Pueden apreciar su tono tan hermoso. Se mira así de ambos lados. La verdad es que está súper fácil de hacer. Yo les voy a estar explicando paso a paso el Granny Square. También les voy a explicar cómo hacer la bolsa paso a paso para que ustedes lo vayan haciendo junto conmigo. Les voy a sacar las medidas para que tengan un punto de referencia cuánto tiene de ancho nuestra bolsa, para que sepan. De ancho tiene 28 centímetros, de largo tiene 30 centímetros, así que para que sepan más o menos un punto de referencia cuánto mide nuestra bolsa. Así que bueno, ya estoy ansiosa por mostrarles el paso a paso de nuestra hermosísima bolsa, así que vamos con la lista de materiales. Muy bien, estos son todos los materiales que vamos a estar utilizando para la elaboración del bolso, o más bien de los grannies. Tenemos estos tres colores de lanas, ambos son del mismo grosor, como pueden ver aquí. Este es el grosor, la verdad es súper delgadito, tiene 2 milímetros de grosor. Los tres son iguales. De gancho vamos a estar utilizando este gancho de número 3.0 milímetros, allí pueden ver. También vamos a estar utilizando una tijerita y también vamos a estar utilizando una agujita lanera. Ahora sí podemos comenzar con la elaboración de los grannies. Aquí tenemos uno realizado. Vean, vamos a empezar con el color amarillo para hacer la parte del centro. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es hacer un arito. Así, yo lo hago de esta manera, ustedes lo pueden hacer como acostumbren. Una vez que ya tenemos allí el arito, vamos a proceder a realizar una, dos, tres cadenitas. Una vez que tenemos allí tres cadenitas, entonces vamos a hacer aproximadamente 16 puntos altos contando la cadena. La cadena va a contar como punto, así que tienen que ser 16 puntos altos. Vamos a continuar. Muy bien, tenemos aquí ya nuestro arito con 16 puntos altos. Una vez que ya terminamos, esta hebra más corta la vamos a alar para cerrar la primera vuelta. Entonces vamos a cerrar aquí arribita de la cadenita, de la tercera cadenita. Allí vamos a deslizar. Ahí está. Ahora vamos a cortar esta hebra porque ya terminamos de trabajar con lo que sería el color amarillo. Como pueden ver, ya realizamos esta parte de acá. Entonces lo que vamos a hacer es quitar esta para añadir el color blanco. Voy a añadir el color blanco, este que tenemos aquí. Alan esta hebra, la alan también para que quede bien aseguradito. Entonces van a levantar con una, dos, tres cadenitas, una lazada, y en ese punto, amigos, donde está las tres cadenitas, allí ustedes van a hacer 3 puntos altos. Aquí donde está la cadenita, ustedes allí hacen su punto alto. Entonces hacen 1, 2 y 3. 3 puntos altos allí en ese espacio. Entonces, para hacer el punto popcorn, ustedes van a soltar aquí, dejan un espacio más o menos para que no se les vaya a salir, sacan y entonces se regresan 1, 2, 3 en la cadenita,
van a enganchar en la tercera cadenita aquí, y ahora por detrás van a meter en el arito. Entonces van a deslizar y así quedaría nuestro punto pócor. Hacen una cadena y ahora hacen nuevamente el punto siguiente, lazada, y aquí vean, aquí pareciera que estuviera ocupado, pero ahí tienen que hacer el punto, este que está aquí, no sé si puedan apreciar bien. Entonces allí ustedes hacen nuevamente 3 puntos altos, 1, 2 y 3, así, ¿ven? Sacan, enganchan en el tercer punto, aquí en el tercero, por detrás van a meter en el arito y van a deslizar. Casi no se ve bien, estoy tratando de que se pueda ver lo más posible. Hacen una cadena. Nuevamente en este que está aquí, hacen allí 3 puntos altos, 1, 2, 3. Sueltan aquí, se meten aquí en el tercer punto, por detrás lo meten en el arito y deslizan, ¿ven? Entonces hacen una cadena lazada y se pasan al siguiente punto. Esta va a ser la secuencia por toda la vuelta. 3 puntos altos en cada punto para hacer el punto pócor o bodoque. ¿Ven? Aquí en el tercero o en el primer punto desliza por detrás una cadena. Aquí hacen nuevamente los 3 puntos y así ustedes van a continuar por todos los aritos, por todos los puntos, quise decir. Recuerden que son 16 puntos, ustedes les tienen que salir 16 puntos pócor. Muy bien, ya estamos por terminar el último pétalo de la flor o el último punto pócor. Vean, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Con el que vamos a hacer sería el 16. Entonces vamos a hacerlo. Ya aquí hicimos la cadenita. Este punto de acá hacemos 3 puntos altos. Así, sacan, meten en el tercero o en el primer punto y deslizan por detrás. Ahí está, hacen una cadena y ahora van a deslizar aquí donde hicieron el primer punto. No sé si se puede apreciar bien, aquí donde están las 3 cadenitas. Si ustedes hacen así, voltean un poco, van a encontrar las 3 cadenitas y allí ustedes van a deslizar. Entonces vamos a deslizar y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a pasar a este hoyito que está aquí. Vean este espacio de la cadenita de los primeros 2 puntos. Vean, aquí para deslizar, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo así. ¿Sí ven? Entonces ya tenemos terminada nuestra margarita. Ahora vamos a proceder con el granís y vamos a añadir el color verde. Es este que tenemos aquí. Y aquí podemos cortar. Y entonces vamos a añadir el color verde. Vamos aquí a hacer una cadena. El color blanco de aquí donde quedamos vamos a alarlo para que quede bien apretadito.
o bien ajustadito. Y entonces comenzamos con, vamos a hacer la cadena nuevamente. Me parece que quedó muy grande. Ahí está. 1, 2, 3 cadenitas. Entonces vamos a hacer una lazada y dentro de este espacio, o sea aquí, vamos a hacer aproximadamente 3 puntos altos. Con la cadena ya tenemos uno, entonces hacemos 2, lista, 2 y vamos a hacer el tercero en ese mismo hoyito. Ahora bien, una vez que tenemos allí 3, tenemos 2 puntos altos más la cadena, vamos a hacer aquí una cadena al aire, una lazada y en ese espacio nuevamente vamos a hacer 3 puntos altos más. Entonces serían 6 puntos altos en ese espacio. 2 y 3. Entonces tenemos la primera división, que serían 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos. Ahora vamos a seguir en este que sigue, en cada espacio como este, vamos a hacer ahora 3 puntos altos seguidos, 2 y 3. Ahí está. Lazada en el que sigue, o sea, este espacio, vamos a hacer igualmente un grupito de 3, 2 y 3. En el que sigue, que es este de acá, vamos a hacer 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer la segunda división. Entonces en este vamos a hacer 1, 2 y 3. Bien, tenemos ahorita la primera división, tenemos un grupito de 3, otro grupito de 3, otro grupito, serían 3 grupitos y ahora vamos a hacer la segunda división, que sería una cadena, una lazada y vamos a volver a repetir allí 3 puntos altos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es continuar con 3 grupitos de 3. 1, 2, 3. Lazada en el que sigue, o sea este, vamos a hacer nuevamente 1, 2 y 3. Nuevamente en el que sigue 1, 2 y 3. En el que sigue 1, vamos a contar, tenemos así, ya tenemos 3 grupitos de 3, ¿ven? Ahora vamos a hacer la división. Entonces serían 3 puntos altos, llevamos 2, 3, una cadena, una lazada y repetimos nuevamente 3 puntos altos en ese mismo espacio. Así, ahora vamos por 3 grupitos de 3, como está aquí y como está aquí. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer la división. Serían 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos en ese mismo espacio. Ahora hacemos el último grupito de 3. Y vamos a hacer el último, que es este que está aquí. Recuerden hacerlo. Bien, una vez que ya tenemos así, vamos a deslizar arriba del punto alto, así, y vamos a deslizar estos 2 puntos porque necesitamos llegar aquí donde está esta primera división.
Entonces en este punto vamos a deslizar así y vamos a deslizar nuevamente aquí donde está la separación de las cadenas. ¿Ven? Entonces vamos a hacer algo, vamos a mostrarles cómo se ve nuestra primera vuelta del grannis. ¿Ven? Ya se ve el cuadrito. Estamos ahorita en esta vuelta, esta primera vuelta. Vamos a hacer la última vuelta. Lo que vamos a hacer es que aquí vamos a levantar con 1, 2, 3 cadenitas, una lazada, y dentro de la separación de la cadena vamos a hacer 3 puntos altos. 1 y 2. La cadena nos cuenta como punto, por lo tanto ahí tenemos 3. Una cadena, una lazada, y entonces vamos a hacer aquí nuevamente 3 puntos altos para hacer la división. Ahí está, ¿ven? Entonces ahora vamos a hacer grupitos de 3 hasta llegar nuevamente donde está la división, que sería aquí. Vean, donde se termina cada grupito, ahí es donde ustedes van a hacer los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Así, lazada nuevamente en esta separación. 1, 2 y 3. Entonces ustedes van a continuar hasta llegar donde está la división de la cadenita. Vean, ya terminamos esta primera fila. De este lado tenemos aquí la división, 4 grupitos de 3, ven, y ahora vamos a hacer aquí donde están la separación de las cadenitas. Donde está la cadena, allí van a ser 3 puntos altos, 2, 3, una cadena, una lazada, y volvemos a repetir nuevamente 3 puntos altos. Así, ¿ven? Entonces así ustedes van a seguir por todo esto. Llegan aquí, hacen su división, terminan acá y repiten lo mismo aquí. Muy bien, les quiero mostrar cómo ya se ve nuestro granny square. Vean, así es como se ve. Recuerden que cuando el segmento pasado lo terminamos exactamente acá. Entonces hicimos todo esto, llegamos al grupito donde hay que hacer la división, continuamos aquí y ya estamos por terminar este lado y el granny también. Entonces vean, ustedes van a cerrar el último punto aquí donde está antes de la cadenita, allí van a cerrar aquí. Entonces agarran la lazada y aquí ustedes van a hacer su último grupito de 3. Y ya, entonces ahora deslizamos aquí arriba del punto alto y de esta manera quedaría nuestro grannis. Si ven, entonces ahora lo que vamos a hacer aquí es cortar, porque vamos a esconder todas esas hebras. Aquí vamos a asegurar, vamos a utilizar nuestra aguja lanera. Vamos a pasar esta para acá para anudar. Y vamos a anudar estas hebras que están acá con el nudo de cirujano. Y muy bien, una vez que ya terminamos nuestro granny square con la margarita, es importante que tomen en cuenta que como tienen que realizar 18 totalmente iguales. Ya en nuestro caso ya lo tenemos listos y también ya los tenemos aquí, vean, ya tenemos aquí pegados todos juntos, ¿ven? Aquí tenemos los 18 juntos, así es como se ve. No se preocupen con respecto a la unión, porque la verdad está súper fácil y yo ahorita les voy a explicar cómo es que lo van a hacer. Vean, así es como ustedes van a juntar los 18 grannies. Hacen una fila como ustedes quieran, pueden ser una fila hacia lo largo
o una o varias filas así a lo ancho y se vería de esta manera, ¿ven? Vean, en mi caso yo lo que hice fue juntar de 3 en 3, fila de 3 en 3 y después las filas de 3 las junté una por una hasta ya quedar todas las filas completas. A continuación les voy a enseñar cómo es que van a hacer para unir los grannies. Aquí tenemos estos 3 grannies. Ok, lo primero que tienen que hacer para unirlos está súper fácil y ya van a saber por qué. Para unirlos ustedes necesitan ponerlo frente con frente o derecho con derecho, así, ¿ya? Una vez que los tienen así, que se ve del lado revés para acá y del lado revés para acá, entonces ustedes van a posicionar su gancho donde está la unión de las cadenitas. Como pueden ver, aquí tenemos la unión de las cadenas y me voy a pasar aquí para mi unión de las cadenas, así. Y voy a coser o pasar con puntos bajos hasta el otro lado donde está la unión de las cadenitas. Entonces cogemos hebra, así, agarro lana y voy a hacer una cadena. Entonces ahora voy a pasarme por cada punto, así, haciendo puntos bajos, ¿ven? Cogiendo de acá y cogiendo de allá. Una vez que ya estamos por terminar, vamos a llegar aquí donde está la unión de las cadenitas. Aquí también ustedes van a juntar, aquí está la otra unión, entonces allí hacen un punto bajo. Hacen una cadena, dejan un espacio más o menos largo porque después vamos a esconder, alan esta hebra, aseguran y así es como se ve ya nuestros grannies juntos. Y lo mismo van a hacer con el tercero, ¿ya? En el tercero van a juntar así que se vea lado revés por un lado y lado revés por el otro lado para que se vea así por el lado derecho. Entonces vamos a hacer lo mismo. Juntamos aquí donde está la unión de la cadenita, nos pasamos para el otro lado donde está la unión de la cadenita, cogemos lana para hacer un punto bajo, una cadena y continuamos nuevamente con el mismo proceso. Unir por cada punto cogiendo hebra de acá, hebra de allá y vamos a hacer puntos bajos por cada punto cogiendo los dos hasta donde se encuentra la unión. Así de sencillo es como se van a unir los grannies. ¿Ven? Entonces vamos a continuar. Bien, ya tenemos los 3 grannies ya juntos, así es como se ve, vean, tenemos 3 exactamente así. Ahora, lo que ustedes van a hacer para unir sus líneas de 3, o sea, como está acá, que unimos 3, 3, 3, 3, hasta poner todas las 18, entonces va a ser súper fácil también. Lo único que tienen que hacer es poner como hicimos con los cuadritos, ¿ya? Ustedes van a poner junto, o sea, derecho con derecho juntos. Se tiene que ver revés por acá y revés por acá. Entonces, ¿qué van a hacer? Facilito, ustedes lo que tienen que hacer es nuevamente juntar desde la puntita donde está la cadenita, se pueden guiar allí donde está la cadenita del otro lado y empiezan a tejer igual, haciendo puntos bajos por cada borde. Traten de que coincida la unión, esta unión de acá con esta unión de acá. Empiezan a tejer por aquí hasta llegar al final donde está la cadenita. Así de sencillo es como se van a unir. En mi caso ya yo los tengo todos completos, entonces ustedes ya saben que lo que tienen que hacer es eso, así hasta juntar los 18. Entonces ahora lo que vamos a hacer una vez que ya tenemos todo junto es súper facilito. Nuestro bolso nos tiene que quedar así, así nos tiene que quedar. Pero para coser o para tejer los lados necesitamos ponerlo que esté por el lado revés, así, ¿ven? Entonces en nuestro caso vamos a empezar a tejer con puntos bajos por todo este borde hasta llegar aquí al final. Entonces vamos a empezar aquí donde están la separación de las cadenas. Vamos a meter el gancho y vamos a empezar a tejer por todo el borde.
cogiendo hebra de acá, hebra de allá, hasta que quede todo junto, todo bien cosido. Ya, entonces vamos a hacerlo así, de acá, de allá, y hacemos punto bajo. Esto lo vamos a hacer por todo el borde hasta el final. Luego de que terminen este lado, se van a pasar para este otro lado y van a hacer lo mismo. Empiezan desde aquí tejiendo hasta que lleguen acá. Listo, mis amigos, ya tenemos pasada, o más bien cerradita ya nuestra bolsa. Ya pasamos por aquí y por acá. Estos hilitos que pueden ver por allí, esos después los vamos a esconder por este lado, no se vayan a preocupar, eso es totalmente normal. Son hilitos que después, ya al final, vamos a asegurar. Entonces por ahora ya terminamos la bolsa en sí. Este es el largo, así se mira. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer unas 2 o 3 vueltas de puntos bajos. Así que bueno, vamos a empezar por aquí, desde esta esquina, vamos a hacerlo. Aquí tenemos el hilo, entonces vamos a hacer una cadena y vamos a empezar a hacer puntos bajos por cada puntito que vayamos a encontrar. Así de sencillo, uno en cada punto. Así ustedes lo van a hacer por toda la vuelta, por aquí, hacen sus puntos. Cuando lleguen aquí van a deslizar donde está la cadenita y luego empiezan a hacer otra vuelta y luego otra vuelta, aproximadamente unas 2 o 3 vueltas. Muy bien, les quiero mostrar cómo quedó nuestro bordecito. Hicimos en total 3 vueltas, así que así es como se mira. Si ustedes quieren hacer 4 vueltas, 2 vueltas, ya saben que ya tienen un punto de referencia cómo les va a quedar. Aquí hay 3 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer a continuación va a ser esta partecita de acá. Ya yo adelanté esta, les voy a enseñar cómo elaborar la otra para que así sepan cómo se hace y luego puedan hacer la otra. En nuestro caso, como ya les dije, ya hicimos esta, así es como se mira, ¿ven? Ok, lo que vamos a hacer es que nos vamos a guiar con este cuadrito que tenemos acá y vamos a más o menos dejar unos 3 centímetros de distancia. ¿Ven? Pueden ver que exactamente da unos 3 centímetros de cada lado y allí es donde vamos a poner el gancho. En nuestro caso vamos nuevamente, serían 3 centímetros, ¿sí? Exactamente 3 centímetros. Aquí, en este de acá, vamos a poner el gancho. Inmediatamente vamos a meter lana y vamos a hacer allí una cadenita. Así, ¿ven? Una vez que tenemos la cadenita, entonces vamos a agarrar una lazada y en ese mismo espacio vamos a hacer un punto alto. Así, lazada, y entonces vamos a ocupar para nosotros aproximadamente 8 puntos. Entonces llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vean, ya tenemos allí 8 puntos ocupados. Lo que vamos a hacer para la vuelta siguiente, y esto que vamos a hacer ahorita lo vamos a hacer para todas las vueltas, vamos a utilizar aproximadamente 45 vueltas para hacer esto. Ya eso va a depender también del gusto de ustedes, si les gusta más abajo, más arriba, eso va a depender del gusto de ustedes. En mi caso yo me lo probé y me gusta con 45 vueltas. Entonces vamos a hacer una cadena, nos vamos a pasar para este lado, lazada, y desde este primer puntito donde hicimos la cadena vamos a hacer un punto alto y allí nos vamos a regresar haciendo puntos altos por toda la vuelta. Así, ¿ven? Cuando lleguen al final
Entonces ya saben que lo que tienen que hacer es una cadenita. Vean, y aquí vamos a llegar al final. Tenemos la cadena y el punto alto. Bueno, allí vamos a hacer, arriba del punto alto, vamos a hacer el último punto alto. Ahí está. Listo. Vamos nuevamente, una cadena, continúan de este lado y entonces desde este primer puntito donde está la cadena hacen el punto alto. Y así van a continuar una vuelta tras otra vuelta hasta que tengan aproximadamente 45 vueltas, amigos. Bien, como pueden ver, ahorita acabamos de terminar las 45 vueltas para hacer esta cosita de acá. Entonces ya lo tenemos listos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a unir exactamente aquí para que quede ya todo listo. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es que como hemos quedado de este lado, vamos a voltear esto así. Así. Una vez que lo ponemos así, entonces vamos a meter el gancho aquí y justo donde está la distancia, o sea aquí, ustedes pueden ver que aquí es la distancia, donde está la otra, la de atrás. Entonces allí mismito aquí ustedes alan y deslizan. Entonces se van a pasar para este lado y desde aquí van a empezar a tejer. Vamos a tejer con puntos deslizados para que quede todo bien aseguradito. Ok, una vez que ya está aseguradito, vamos ahora a cortar dejando un espacio largo, porque con esa hebra que dejamos allí es que vamos a esconder luego con nuestra aguja lanera. Vean, así es como quedó. Se ve de esta manera. ¿Ven? Súper asegurado. Muy bien, amigos y amigas, una vez que ya hemos asegurado todas las hebras, pueden ver por dentro que ya no hay ninguna hebra por allí. Así es como se mira definitivo nuestra bolsa. ¿Qué les parece? Espero les haya gustado mucho este video. Si así fue, déjamelo saber en los comentarios. También espero les sirva de mucho y lo puedan hacer. Otra cosa que me encantaría decirles es que me sigan en mis redes sociales, tanto en Instagram como Facebook, aparezco como Realza Crochet. Así que si la llegas a hacer, me encantaría me mandaras fotitos por allí y yo les estaré dando corazones. Así que esto sería todo, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.